Cuando la propuesta de Ceci me llegó, me entusiasmó la idea de juntarme con la familia sociológica, como la llamó Walter, y hacía mucho que no leía El Capital, que no leía Marx. Debo confesar que por la deriva de la trayectoria profesional, Marx me fue quedando muy atrás. Y me entusiasmé con la mercancía porque me acordaba de las clases que había tenido con Horacio González, con Emilio de Ippola, con Pablo Riesnik, donde con ellos había leído este capítulo y con todos había aprendido algo distinto. Y recordaba que el capítulo tenía mucha poesía. En mi cabeza me había quedado, soy yo la que me muevo en mi cabeza me había quedado la idea de que era un capítulo lleno de poesía. Cuando tomé el capítulo me di cuenta que hablaba de la teoría del valor con fórmulas, y digo, ¿cómo puede ser que yo recuerde poesía en esto? ¿Dónde estaba la poesía? Entonces se me volvió ajeno el texto, se me volvió ajeno y tuve que volver a vincularme con ese capítulo de una manera, yo diría casi como estudiante, como quien se le presenta por primera vez una tarea de lectura de un texto desconocido y para exponer en clase. Entonces volví a mirarlo con esa ajenidad y entre las cosas que retuve con mayor fuerza fue la idea de crítica. Una idea de crítica que inmediatamente se me vino a la mente de manera reactiva respecto del gobierno nacional hoy, de Alejandro Rosichner, de su crítica al pensamiento crítico, de su defenestración del pensamiento crítico, y entonces ahí empezó a tener Marx, empezó a tener más que ver con mi realidad. Dejó de ser algo que yo recordaba del pasado. Habrás notado que en general cualquier persona que tiene que caracterizar la inteligencia o cualquier docente que quiera expresar de modo claro su objetivo, habla del pensamiento crítico como la principal cualidad de la inteligencia. Como sería cuestionar, deconstruir, claro, preguntarse por qué. Preguntarse por qué. Y ahí encontré en un pasaje del capítulo La mercancía la crítica de Marx. Dice, la economía política entiende que la mercancía oculta su contenido bajo una forma, pero no se pregunta por qué. No se pregunta por qué la forma. Que el pensamiento crítico es la base del método científico, se está dando una cierta interpretación, a mi juicio, fallida de lo que es el método científico. Ubiquemos la crítica donde va. Es una función subrogante, secundaria del pensamiento. Y de ninguna manera la característica principal, la llama de la inteligencia. La gente supone, la Argentina sería un país más poderoso que los Estados Unidos. Bien. Ahí la primera cosa que se me aparece entonces es ¿qué significa la mercancía para mí hoy? ¿Dónde puedo yo vincular en mi semántica esta idea de tener una perspectiva crítica sobre la cosa y ver en la cosa una traslación desde lo real a lo aparente? Y ahí enseguida me vino a la cabeza Charlie, la canción de Charlie que escuchamos recién, y fui entonces transcurriendo los pasajes de la mercancía pensando en Charlie García.
en la canción Bancate ese defecto. Y entonces ahí volví a descubrir la poesía, por lo menos en el fragmento de ese capítulo que habla del fetichismo, donde Marx dice que a primera vista parece una cosa trivial, pero, dice, la mercancía es endemoniada, es rica en sutilezas metafísicas, en reticencias teológicas, sensorialmente suprasensible, brotan de ellas quimeras caprichosas, tiene un carácter místico, enigmático, misterioso, está dotada de vida propia. Así pasa luego a explicar el fetichismo. Dice, yo llamo a esto fetichismo, a la relación social entre los hombres que adopta la forma fantasmagórica de una relación entre las cosas. Hay una analogía, dice Marx, pertinente en las neblinosas comarcas del mundo religioso para dar cuenta de esto, del fetichismo, de esta aparente relación entre las cosas, donde los productos de la mente, dice, parecen figuras autónomas dotadas de vida propia. E inevitablemente me vino a la cabeza este fragmento. En nombre de Jesús lo bendecimos y establecemos tus planes y propósitos sobre la vida de Alfredo para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Estamos bendiciendo al medio. Ay, ahora se puede decir. Las cosas adquieren vida propia. Las formas llevan escrita en la frente, dice Marx, su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, en vez del hombre, proceso de producción. Pero entonces me vino muy a la mente esta combinación entre las vitaminas Centrum y el logo de Cambiemos, en esta mercantilización de la vida política que nos propone leer críticamente Marx. Los hombres, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. No lo sabemos, pero lo hacemos. Y entonces vuelvo con Charlie. Algún día se va a abrir esa trampa mortal, pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra, la forma fantasmagórica. Un mensaje hecho durante la Argentina militar, pero que también se puede adecuar a esta Argentina de ahora. Y el mensaje es, si tenés la nariz grande, haz algo con ella y no te encojas. Bien, entonces la frase es una frase apócrifa de Marx. Hey, bancate ese defecto.
Thank you.